El cálculo de la densidad para cualquier objeto regular o irregular es la densidad es igual a masa sobre volumen, sabiendo que es la cantidad de masa que hay en un volumen que ocupa un determinado espacio. Como podemos observar, es una relación inversamente proporcional al volumen. El volumen de un objeto geométrico lo podemos calcular con fórmulas o el principio de Arquímedes. En este caso fue por medio de fórmulas geométricas. Los objetos que utilizamos para esta práctica fueron un sólido irregular y dos cilindros. El volumen para un sólido irregular es igual a lado por lado por lado, es decir, ancho por largo por base. Y el volumen para un cilindro es igual a pi por r al cuadrado por la altura. Y la masa la podemos medir con la balanza digital. De esta forma podemos deducir la densidad de los objetos. Sus unidades son: para conocer la densidad de líquidos es necesario determinar el volumen que ocupan y su masa. El volumen se determina con el material adecuado, por ejemplo, probeta, pipeta, entre otras. Y la masa se puede determinar empleando una balanza adecuada. El pignómetro es preciso para el cálculo de la densidad de los líquidos. La intención del laboratorio de hoy es calcular la densidad de distintos sólidos. Unos son regulares de madera y otros son irregulares de metal. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Los sólidos regulares se les puede calcular el volumen con el pie rey o calibrador. Y por una fórmula geométrica calculamos su volumen. Para los sólidos irregulares esto no es tan fácil, ya que para estos vamos a utilizar el principio de Arquímedes, ya que si intentáramos calcular el volumen de estos con fórmulas matemáticas, nos tocaría descomponerlo cada parte para su fórmula geométrica, calcular cada volumen por partes y luego sumarlo a un volumen total. Pero en el principio de Arquímedes vamos a sumergir el sólido en agua y el volumen de agua desplazado va a ser igual al volumen de este sólido. Este principio no es práctico para el volumen para calcular el volumen de los de madera, ya que estos son mucho más livianos y no se sumergen con efectividad en el agua. Para sumergirlos tendríamos que empujarlos con algo, pero esto inferiría cierto margen de error, ya que si los empujamos podemos no sumergirlo totalmente y calcular y agregarle volumen del sólido con el que lo estamos empujando. A continuación procedimos a registrar los datos en tablas, como lo es la masa, el volumen el lado o radio para proceder a calcular su volumen y la densidad, que es la masa sobre el volumen de los sólidos regulares y de los metales de los distintos grupos. Luego graficamos el dato teórico del material al que pertenecía a los metales versus el dato experimental que obtuvimos en el laboratorio. Observamos que algunos se aproximaban mucho y algunos se distanciaban mucho, pero esto ya lo explicarán los auditores. Pero en general el error fue bajo para algunos. Para el último no encontramos qué material era, entonces suponemos que es una aleación. Calculamos la densidad media y lo comparamos con el dato experimental. Empezamos con los errores. En sí se tuvieron dos errores. Algunos volúmenes no eran precisos. ¿Qué quiere decir eso? Que para hallar la densidad era masa sobre volumen. Entonces eso nos daba unidades de gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitros. Ok,
Para hallar el volumen, bueno, con la masa se utilizó una pesa que daba una incertidumbre de más o menos 0,01 gramos. Y el volumen pues ya era con la regla que en este caso estamos usando, que era de 0,1 centímetros, o sea, 1 milímetro. Ok, entonces para hallar el volumen de la esfera se tuvo que, esta fórmula, 4/3 de pi por r al cubo. Con la regla se midió la esfera pensando que era totalmente esférica, pero en este caso no era totalmente esférica, sino ovalada. Entonces pues esta ecuación no se puede usar en sí porque va a dar un diferente volumen. Ese fue el primer error al momento de hallar la densidad, o sea, nuestra ecuación. La del cubo fue que pues se tuvieron, o sea, el volumen del cubo era lado por lado por lado, lado por lado por lado, pero este cubo no era uniforme, quiere decir que este lado era diferente medida que este lado, diferente medida que este lado, lo cual cambiaba el volumen. Ese fue el primer error que se tuvo para la esfera y el cubo. También se usó diferentes cilindros que pues ya eran más pesados, entonces se usó el principio de Arquímedes, que ahorita lo voy a explicar. En este caso, como estos dos objetos, o bueno, como los objetos que medimos la densidad era menor que la del agua, no se podía usar el principio de Arquímedes, ya que flotaban y no bajaban, hacía que generara una fuerza de empuje. Listo, ese fue el primer error. El segundo error fueron las mediciones, las incertidumbres, que fue la de la balanza más o menos 0,01 gramos y la de la regla que era de 1 milímetro. Listo, continuamos con los aciertos. El primer acierto y el más importante es que se cumplió con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Comprobar experimentalmente los diferentes métodos de medir la densidad de un volumen. ¿Cuáles eran? Primero, con el principio de Arquímedes, que quiere decir que tenemos una probeta con un líquido, le sumergíamos un sólido cualquiera y este sólido hacía que el volumen subiera. Ese es básicamente el principio de Arquímedes. Con este volumen que subía, pues ya tenemos el volumen del sólido y pues se pesaba el sólido y ya con eso se usaba esta ecuación. La densidad es igual a masa sobre volumen. Listo, ese era el objetivo. Primero se hizo con el principio de Arquímedes, después con el pictómetro, que pues no es tan preciso, y por último con hidrómetro. Estos dos, pictómetro e hidrómetro, es para hallar líquidos. Con esto se halló el alcohol, la acetona y el agua. Con el pictómetro, al momento de hacerlo, nos dio que la densidad era de 1,02 gramos sobre mililitros. Con el pictómetro ya nos dio más acertado y nos daba en un gramo sobre mililitro, y pues con diferentes líquidos también. Entonces, como se puede evidenciar, el objetivo se cumplió en la práctica. El segundo acierto es que algunos sólidos, su densidad experimentalmente se acercaron mucho a la teoría. En el caso del cubo de madera y la esfera de madera. Y otro acierto es que se verificó experimentalmente que la densidad y el volumen son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que digamos, si estamos viendo la densidad de una esfera, digamos aquí tiene un hueco, eso no va a variar, siempre va a tener la misma densidad, ya sea que le falten más partes o no, siempre el material va a tener la misma densidad. Y por último, la dificultad fue la limitación de tiempo, ya que pues en este laboratorio, en esta clase, se hicieron 2 laboratorios, no tuvimos suficiente tiempo para hacer diferentes medidas y así acercarnos a la precisión y a la exactitud. Bueno, el primer límite que encontramos fue tener más objetos del mismo material para así poder hallar la densidad de dicho material y ser más exactos a la hora de compararnos con el valor teórico. El segundo límite también fue pocos líquidos de prueba para así poder hallar lo mismo, el valor teórico de estos líquidos con el valor experimental. En los alcances se cumplió el objetivo, que era pues hallar la densidad de sólidos y líquidos mediante diversos métodos. El primero fue el principio de Arquímedes, otro fue para el caso de los líquidos, el hidrómetro y el pictómetro. En unas preguntas, en el caso que sí se conocen dos densidades de dos líquidos, al mezclarlos, la densidad del nuevo líquido será la misma que la suma de estas dos densidades.
estamos aquí con Olga. Vamos a hacer un experimento de densidades y vamos a introducir en el agua esta tapa y la moneda. Buenos días, Olga. ¿Cuál objeto crees que va a llegar al fondo del vaso y cuál se va a mantener en la superficie? Buenos días, yo creo que la moneda va al fondo, pues porque tiene mayor peso, mientras que la tapa va a flotar igualmente por su peso. Bueno, vamos a comprobar si esa afirmación que dijo ella pues es verdad. Entonces vamos acá la moneda y la tapa. Como pueden observar, pues esa afirmación fue verdadera. Esto debido pues a que la moneda rompe la tensión superficial del agua y pues se hunde por su mayor densidad, mientras que la tapa no es capaz de romper la tensión superficial y pues su densidad es muy poca con respecto a la densidad del agua y por eso la fuerza de empuje la mantiene flotando.